Palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Thank you. Hoy escuchamos tres historias. Los pasajes nos presentaron a tres personajes y los tres tienen algo en común. En Isaías escuchamos que él dice: «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros que habitó en medio de un pueblo de labios impuros». Él tiene esta visión mística, un encuentro con el Señor, y al tener ese encuentro se da cuenta de su impureza. Luego escuchamos de San Pablo: «Porque yo perseguí a la iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol». También reconoce que no es digno de su posición como apóstol, como discípulo y como predicador de la palabra después de lo que había hecho. Y Pedro tiene lo mismo, un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con Jesucristo, y después del gran milagro dice: «Abandóname, Señor, soy un pecador». La reacción de Pedro fue una reacción no solamente inculcada quizás por su cultura, en la cual los santos estaban en un lado y los pecadores en otro, sino que por su propia humanidad, nuestra humanidad. El Papa Francisco dijo en su catequesis de este miércoles pasado: «De un punto de vista humano, Pedro, al reconocer a Jesús como el Señor por aquel milagro, despertó en Pedro un fuerte sentido de su propia mezquindad e indignidad. Desde su punto de vista humano, piensa que debe hacer distancia entre el pecador y lo santo. Pero esa misma condición de pecador requiere que el Señor no se aleje de él, de la misma manera que un médico no se puede alejar del que está enfermo». El ser pecadores nos da esa apertura a lo santo. Nos podemos identificar todos con Pedro, con el profeta Isaías y con San Pablo, que somos pecadores y que a veces nos sentimos indignos de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta abundancia que el Señor nos da. A pesar de ser pecadores, continuamos aquí perseverando. Una perseverancia quizás imperfecta,
Porque venimos y a veces físicamente estamos aquí, pero nuestra mente sigue allá luchando las batallas. Vamos a ir mejorando. Escuchamos al principio del Evangelio que la gente estaba ya tan apeñuscando a Jesús porque querían escuchar su palabra, la palabra de Dios. Aún no sabían que era el Hijo de Dios, aún quizás no se había manifestado plenamente, era el inicio de su ministerio, pero así se inició la pesca milagrosa. Escuchando la palabra de Dios, luego el milagro y luego el llamado. Escuchemos la palabra de Dios. Es el primer paso para ser discípulos. El estar aquí, en su presencia, nos dispone a su gracia. No importa qué tan pecador seamos, el hecho de que estamos aquí ya nos pone en una ventaja para recibir la gracia de Dios que siempre está con nosotros, sus elegidos y los que hemos sido llamados a su servicio. No somos los 2 o los 4 que estamos aquí arriba los llamados al servicio. Somos todos y cada uno de los bautizados. Y la gracia está contigo. Y lo vimos en los 3 personajes. Isaías, en su visión mística, ve que uno de los serafines toca sus labios con un carbón caliente del quemador de incienso. Y esto es un signo de que sus labios están purificados para predicar la palabra de Dios. Ahí recibió la gracia. San Pablo nos dice, después de contarnos que no es digno, sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. También recibió la gracia. Y Pedro, el Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y así lo fue. Los 3 pecadores que se creían indignos han recibido la gracia del Señor. Podemos aprender mucho de estos 3 personajes, acerca de las tribulaciones, de los retos que acompañan a aquel que deja todo atrás y sigue a Dios. Habiendo reconocido que somos pecadores y que la gracia de Dios siempre está con nosotros, como nos lo recuerda San Pablo en Romanos 5:20, pero allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Aprovechemos este día y fijemos nuestra mirada no en Isaías, no en San Pablo, no en San Pedro, sino en el Maestro, con M mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. Al final del día es a Él a quien tenemos que seguir. Nuestro Señor Jesucristo, en su momento de iniciar su ministerio, rompe todos los esquemas de la sociedad en ese momento. Usualmente lo común era que los estudiantes de la ley, de los estudiantes de religión, buscaban un maestro. Con Jesús ha sido al contrario. Jesús escogió a sus discípulos, a sus estudiantes. Eso es lo que la palabra discípulo quiere decir. Alguien que estudia discípulo de Jesús. En su época los líderes religiosos estaban en la sinagoga y el pueblo, la gente, tenía que ir al encuentro de ellos en su lugar. El pasaje nos muestra que Jesús camina entre el pueblo y en la cotidianidad presenta la palabra de Dios. Se acomoda a las circunstancias. Si vieron, se metió a una barca, se acomodó un poquito atrás para poder proyectar su voz. Se acomoda al pueblo para llevar ese mensaje y para hacer actos prodigiosos. En su época, los líderes religiosos tomaban ventaja del pueblo y de su fe. Jesús, al contrario, apoya su prédica con hechos de misericordia. Los líderes condenaban y castigaban a los pecadores. Jesús estrecha su mano, anima, empodera y devuelve la dignidad al pecador.
Los tres personajes de hoy se sentían indignos al iniciar su ministerio y han pasado a ser grandes constructores de nuestra fe, de nuestra iglesia y del reino de Dios aquí en la tierra. Ellos aceptaron la gracia de Dios y abrazaron el llamado a ser pescadores de hombres. Mis queridos hermanos, hoy Jesús te invita a ir más adentro, a profundizar tu relación con su palabra. Te invita a que aceptes la gracia que tiene para ti. Tú eres digno de tanta gracia. Acepta su perdón, acepta su compasión con la responsabilidad, con el llamado de que tienes que ir allá, cuando salgamos de acá, a extender esa misma compasión, ese mismo amor, esa misma misericordia a nuestros hermanos que tienen dificultades o que viven en situaciones pecaminosas. Si aceptas el llamado, al igual que Isaías, al igual que San Pablo, al igual que San Pedro, como Pedro y sus compañeros aquel día de la pesca milagrosa, estarás lleno de asombro al ver la pesca que conseguirás.